¿Qué es el astral y cuáles son las consecuencias de entrar allí? En este video les voy a hablar específicamente de mi experiencia personal cuando haciendo una de las meditaciones que hice, pues terminé entrando en el astral sin ni siquiera saberlo. Simplemente después me di cuenta que había sido eso porque todas digamos, todo lo que vi, lo que experimenté, pues coincide plenamente con lo que definen en la meditación trascendental como el astral. Lo primero que debo decir es que mis meditaciones fueron totalmente por cuenta propia, es decir, con tutoriales por internet, por redes sociales, y me dispuse a hacer este tipo de meditaciones pensando que era simplemente una técnica para relajarse y sentirse mejor. Y quien no haya visto mis videos anteriores, pues tengo unos videos donde explico un poco más cuál fue mi experiencia y cómo fue todo mi proceso para poder salir de todo el conflicto espiritual que tuve después de haber experimentado esto. Lo cierto es que sin ni siquiera saber que estaba en el astral, haciendo una meditación, lo que comencé a experimentar fue prácticamente un desdoblamiento de mi alma, ¿no? Como si mi alma saliera de mi cuerpo y entrara en un lugar que es totalmente oscuro, algo así como una especie de tiniebla negra, ¿no? Y sin luz. Allí cuando estás en ese lugar tienes unas sensaciones fuertes en el cuerpo, comienzas a sentir unas especies de espasmos musculares, cambios de temperatura, algunos malestares en algunas zonas del cuerpo y siempre te estás dando cuenta que aunque estás en un lugar físicamente, es decir, tu cuerpo está en un lugar físico, puedes estar sentado, acostado, sin embargo, sientes que al mismo tiempo estás en otro sitio, es decir, como si estuvieses en dos lugares al mismo tiempo. Y puedes percibir que no estás solo, aunque puede ser que no veas a nadie, sin embargo estás acompañado porque cuando esto se te muestra es una entidad la que te está mostrando lo que tú puedes ver. Y eso es algo que sucede, de acuerdo con lo que estuve investigando, que suele suceder en muchísimas ocasiones cuando las personas están meditando y sienten que al mismo tiempo su cuerpo está flotando o que comienzan a flotar. Hay personas que incluso han descrito que se elevan y pueden ver su cuerpo desde otro ángulo, que es el ángulo espiritual. Y ciertamente si es así, ese desdoblamiento puede ocurrir porque fue lo que me sucedió a mí. Te puedes observar que estás en otro sitio que no logras identificar qué es, pero que efectivamente es el plano espiritual. Pero cuando estás allí, ese plano espiritual no es un plano precisamente que proviene de Dios, sino que es el plano en el que habitan los ángeles caídos, es decir, los demonios. Y ellos te hacen creer que tú estás entrando en contacto con seres de luz. Pero la realidad es que no, la realidad es que tú estás entrando al portal, a la dimensión en la que se encuentran ellos, en la que habitan los ángeles caídos. Entonces yo definiría el astral, de acuerdo con mi experiencia personal, como la morada de los ángeles caídos. Y es muy preocupante esto porque muchas personas que están como yo, que ignoraban cuál era la realidad de esto y pensaron que acá realmente había un plano netamente espiritual, pero un plano espiritual en el sentido bueno, en el sentido de que quizás ibas a mejorar espiritualmente, que ibas a centrarte más en Dios. Realmente no es así. Realmente lo que ocurre acá es que ya una vez que tú entras en ese portal, tu alma le está dando un permiso, una autorización a estas entidades para que ellas vengan a ti y comiencen a actuar de manera que te reprogramen mentalmente y comiencen a hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Que su finalidad única es simplemente apartarte de Dios, del verdadero Dios, que es el Dios Santísima Trinidad. ¿Cómo me di cuenta de que esto era así? Porque luego de haber hecho este viaje astral y haber tenido estas sensaciones fuertes en mi cuerpo, sentí que después de esto, estas entidades quedaron prácticamente pegadas a mí. Es decir, yo no podía evitar que ellas estuvieran en todo momento conmigo. Siempre me sentí acompañada después de eso. Incluso en un par de ocasiones comencé a coincidir mucho con imágenes
del arcángel San Miguel y comenzaba a sentir que que prácticamente pretendían que yo creyera que esa entidad que estaba conmigo era un ángel, es decir, un ángel de Dios, el arcángel Miguel, y que su finalidad era protegerme o cuidarme. Me doy cuenta que no es así porque me comienzo a sentir muy asustada, comienzo a tener sensaciones en el cuerpo que no había tenido nunca antes, y allí es cuando yo decido detener todo tipo de meditación y comienzo entonces a buscar más, pues regresar a los sacramentos, orar mucho y pedirle a Dios que me ayude pues a detener cualquier tipo de manifestación que pueda tener entidades negativas sobre mí. Y efectivamente esto fue lo que sucedió, porque luego de haber hecho esto, lo que comencé a vivir fue realmente una experiencia casi de infestación diabólica dentro de mi casa, que incluso lo podían percibir mis seres queridos. Tuve que mandar a bendecir mi casa, rociarla con agua bendita y hacer oraciones. Obviamente yo después caigo en todo el tema de la liberación, que es el proceso en el que todavía me encuentro después de 4 meses de haber pasado por esto, desde el momento en que hice esa meditación. Y he seguido todo este proceso y ha sido bastante difícil porque esas entidades, una vez que están en contacto con tu alma, no quieren dejarla, no se quieren apartar y dan una batalla bien, bien fuerte para que tú no te alejes de lo que estabas haciendo, te entregues nuevamente a estas prácticas y que literalmente pues te alejes de Dios para ellos poder tener un control sobre ti y sobre tu cuerpo. En mi caso, afortunadamente, no llegó al extremo de la posesión porque lo detuve inmediatamente. Pero muchas personas sí han manifestado y he visto muchos testimonios de algunas personas que después de haber estado en contacto con estas entidades durante muchos años, pensando que efectivamente eran ángeles, que eran seres de luz, etcétera, pues resulta que terminaron siendo poseídas físicamente por estas mismas entidades y muchas personas incluso terminan necesitando muchos exorcismos para poder terminar con estas posesiones diabólicas. Muy importante también tomar en cuenta porque actualmente está muy de moda el tema de los extraterrestres, los seres de luz, lo que llaman los reptilianos, los pleyadianos, etcétera. Realmente esto es parte de toda la trama de las entidades malignas para reprogramar la mente, hacernos creer que existe una reencarnación, que existen seres extraterrestres, galaxias y que nosotros venimos de allí, que hemos tenido no sé cuántas vidas, pero la verdad es que todo esto es una gran mentira de los ángeles caídos. Todo lo que se consigue a través de este portal, que puedan ser seres de luz, ángeles, extraterrestres, incluso seres queridos fallecidos, porque hay personas que dicen, bueno, yo pude canalizar y contacté con un ser querido difunto. Todo esto son demonios. Ninguno de estos seres son realmente seres de luz, ni tienen nada que ver con Dios. Simplemente son engaños, trampas que nos está tendiendo el enemigo para hacernos creer que nosotros estamos entrando en contacto con la iluminación y la conciencia, pero la realidad es que es todo lo contrario, nos estamos alejando del verdadero Dios, del Dios Santísima Trinidad, y estamos yéndonos por el camino del enemigo, que lo único que quiere es llevar a condenarnos. Por más increíble que parezca la historia, pues es así, yo misma lo viví, yo soy testimonio de ello y por eso me he dado la tarea de difundirlo, porque hay mucha gente muy confundida que cree que cuando están hablando con ángeles y que un ángel le está enviando un mensaje, estos ángeles pueden tener muchísimos nombres. Si ustedes revisan todos los canales o portales de angelología que existen hoy en día en redes sociales, hay ángeles de todo tipo y con cualquier cantidad de nombres que usted le quiera colocar. Déjeme decirle que esas personas no están hablando realmente con ángeles, no están hablando realmente con seres de luz, no están hablando con un familiar suyo difunto que le viene a mandar un mensaje del más allá, están hablando con demonios que están tratando de reprogramar su mente y de hacerle creer que todo lo que usted creía hasta este momento es mentira y que existe una reencarnación, que usted viene de otra galaxia, que usted es una semilla estelar y que el Dios que existe es un Dios cósmico al cual todos vamos a volver y que no hay cielo ni hay infierno, sino que todos estamos aquí para evolucionar.
Toda esta trama de reprogramación mental lo único que va a hacer es llenarlo de un gran vacío existencial. Pueden terminar incluso muchas personas psicóticas, algunos manifiestan que terminan sufriendo de depresión, de ataques de ansiedad, de tristeza, de vacío existencial. Y todo esto se debe precisamente a que toda esta trama de la nueva era y del astral y de las canalizaciones vienen precisamente a llenarnos de un gran vacío porque nos aleja de Dios. Este es mi testimonio. Cualquier duda o pregunta que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Con mucho gusto les responderé.